Educación, especialista en historia de las Américas. Todos le conocemos muy vinculado a la gastronomía y por haber compartido su nombre con su hijo, quien heredó también el oficio a través de los fogones. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Víctor Moreno Duque, Víctor Moreno padre. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y Víctor Moreno Duque. Víctor, ¿cómo está? Feliz día, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Quiero aprovechar de felicitarte públicamente. Me imagino ya porque gracias. No, claro. Es una situación hermosísima en la vida y bueno, felicidades. Así es. Ya con 18 o 19 días creo que tiene ya Román Ignacio. Así es. Qué bueno. Sí, señor. Víctor, ¿usted recuerda cuál fue su primer sueldo? Mira, es increíble, pero yo estuve trabajando en el Banco del Libro. Ok. Sí, yo tendría 17, 18 años. Sabes que está allí en Altamira, Sí, claro. que clasifican libros. Y Sí, hace poco, cuidado si fue ayer o hace muy pocos días, fue su aniversario, porque Sí. se cumplieron años de su formación, de su fundación. Sí. Entonces, yo me acuerdo que ganaba 600 bolívares en la época. ¿Dinero? 600 bolívares. Por eso, pero que estaba a 4.30 menos. Sí, a 4.30. Ahí No. está. Estaba súper bien. Claro. Pero la anécdota, Román, que es increíble, es que yo había hecho examen de admisión en el Instituto Pedagógico de Caracas. Ajá. Y había hecho examen de admisión en la Universidad Católica Andrés Bello para estudiar geografía e historia. Ok. Y entonces yo me fui a inscribirme en el pedagógico y había todo un problema de dificultades políticas. Ujú. Y total que yo entonces, aprovechando que estaba en el paraíso, me fui para la Católica. Okay. Y también estaba aceptado. Entonces yo hablé con mi papá y mi papá me dijo, mira, ¿cómo no, hijo? Pero si usted quiere estudiar en la Católica, usted se paga sus estudios. Y resulta ser que en la Católica, la educación que yo estudié era de noche y cobraban 600 bolívares, Uy, que era justo. exactamente lo que yo me ganaba. Wow. Ajá, ¿y para el transporte? Y, bueno, felizmente pues, mi papá me ayudó con un carrito. Ah, qué bueno. Y entonces yo tengo el gran orgullo, la enorme satisfacción de haberme pagado mis estudios gracias a mi primer trabajo, pero además, con todo respeto y cariño por el pedagógico, el haber ido a estudiar en la Católica pues cambió mi vida, se transformó en otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué la cambió? Bueno, primero porque conocí a quien fue mi esposa. Entonces, este es un cambio absoluto. Claro. Y segundo, que haberme formado con los jesuitas es un absoluto privilegio. Sí, señor. Entonces, para mí, en el himno de la universidad dice, siempre hay un risco más allá donde colocar tu pabellón. Qué cosa tan hermosa. Qué belleza. Qué reto tan importante. No te conformes con lo que tienes ahorita. Sigue avanzando. Síguete preparando. Siempre hay un nuevo reto. Y de eso es que yo he hecho mi vida. Yo tuve la enorme suerte después al graduarme en 1976 de ir a trabajar al Colegio Cervantes, que estaba allí en la avenida en Andrés Bello, y tener alumnos como Carlos Dorado, que es una cosa increíble, porque Carlos Dorado era una persona muy humilde, sigue siéndolo, y bueno, vivía en el cementerio, y no sé si sabes esa historia, A ver. de que le decía a su mamá, que porque él se graduó de economista, que por favor, si le llamaban para algún trabajo, ella le atendiera como si fuera de la oficina, y era la casa de la mamá en el cementerio. Esa historia es absolutamente real. Y tuve la gran suerte de darle clase a Ítalo Luongo, un extraordinario ¿Cómo no? muchacho. Internacionalista. Mira, Ítalo ha sido de los alumnos más brillantes que uno se pueda imaginar. Sí. Tan brillante, y no tengo ningún empacho en decirlo públicamente en un programa tan bello como el tuyo y tan oído, que él sabía tanto que yo le brindé un café y le dije, pero Ítalo, ¿cómo sabes tú tanto? Hablando de café, profesor, una semana o 2 semanas antes de su muerte en aquel accidente aéreo que me tocó además, leer en el noticiario de Globovisión, 2 semanas antes, precisamente hablando de café, habíamos tenido una reunión porque él me estaba asesorando para un trabajo en la universidad. Claro. Y 2 semanas después estoy al aire en el canal y me llega la noticia del fallecimiento, y cuando leemos la lista de pasajeros, pues allí estaba Ítalo.
mira, uno de los muchachos de mayor potencialidad Sí, señor. en este país, era Sí, señor. una capacidad increíble, Sí, señor. y él me comentó, porque tú sabes tanto, y me dijo, no, profesor, cuando yo cumplí 7 años, mi papá me dijo que me iba a regalar un diccionario y que me aprendiera todos los días una palabra, pero Sí. que me la aprendiera. Ujú, ujú. Y eso creo que con tantos papás que te escuchan, pues Sí. es una bellísima lección Sí. para con sus hijos, Sí. por la brillantez y la capacidad que ese muchacho pudo desarrollar, que es tan querido. Sí. Bueno, me Eso es algo que gradué. yo le agradezco a mi madre, que yo Sí. cada vez que le preguntaba, mira, mamá, ¿qué significa termo? Búscalo en el diccionario. Mamá, Ah, ¿qué significa termo? claro, Búscalo en el diccionario. Y claro. búscalo, y búscalo, y búscalo. Claro, ahora hay una anécdota que Mm. tampoco tengo ningún problema A en ver. decirlo públicamente, que años después, por esas cosas de la vida, Sí. empecé a hacer una maestría en la Católica, en Ujú. Historia de las Américas, e Ítalo empezó conmigo, que era mi exalumno. Qué curioso, ¿no? Sí, no, es una cosa, y además amorosísimo conmigo, Sí. cariñosísimo, porque desarrollamos una relación muy bonita profesor-alumno, Ujú. y entonces él llega, y entonces Ujú. comienzan las clases Ujú. del nivel del posgrado, y para él el gran orgullo era que yo, que era su profesor, respondiera a todo lo que los profesores preguntaban. Estamos conversando con Víctor Moreno Duque, Víctor Moreno padre. Víctor, pero a ver, antes de esos 600 bolívares en el Banco del Libro, oye, ¿alguna moneda habrá recibido en casa por hacer algún mandado o algo así, o no? Mira, si te cuento, Román, es increíble. Siendo muy niño, Sí. tendría 10 años, pero es una anécdota, mi papá no sé cómo consiguió una caja de huevos, pero no un cartón, una caja que traía como 20 cartones. Y entonces, junto con mi hermano mayor, que es abogado, que actualmente vive en Florida, Sí. me dijo, vayan y vendan estos huevos. Le salió competencia a Claudio, ¿ah? No, increíble. Y resulta ser que no sé si es que estaban regalando cajas de huevos en esa época, porque había otro señor cercano vendiendo también. Y entonces entramos en una competencia tremenda para ver quién lo vendía más barato. Hablando de huevos, Sí. su historia con la cocina, ¿cuándo se cruza, profesor? Sí, bueno, realmente es muy importante esa pregunta que me estás haciendo, porque quien realmente cocina es mi hijo. Claro. Como bien lo dijiste, Claro. Víctor es el cocinero. Claro. Víctor es el que tiene una sazón extraordinaria. Sí. Yo estoy muy orgulloso de mis 2 hijos, de Ida, de mi hija mayor Ujú. y de mi hijo. Pero realmente yo lo que soy es profesor de historia Sí. de la Católica, que trabajé Sí. 25 años. Sí. Entonces, se cruza en el momento en que yo me jubilo. Pero fíjate la manera tan A bonita de haberse cruzado. Cuando yo me jubilo, porque realmente las colas hacia la Católica en la época en que yo me jubilé eran impresionantes y era terrible, yo me jubilo y le digo al hijo, Víctor, yo no me quiero ni empantuflar ni enchinchorrar, porque eso de empantuflarse y enchinchorrarse en Semana Santa es divino, pero no toda la vida. Eso no puede ser tolerado, que uno Ujú. no haga nada en su casa. Ujú. Entonces empezó un reto que él me planteó. Me dijo, bueno, papá, tú eres profesor de historia, tú sabes muchísima historia. Ujú. ¿Por qué no hacemos un programa de radio? Y yo doy las recetas, digo cómo se hace el plato y tú hablas de la historia. Qué bueno, claro. Y ese fue el origen del programa. Ese es el origen Me de encantaba estos ese programa. 15 años, tengo Me- 15 años, por cierto, allí en Unión Radio, Sí, sí, sí. con un programa que se llama Geografía del Paladar, ¿Cómo que no? para mí es una enorme satisfacción, porque es una ventana a que todas las semanas yo pueda entrevistar productores nacionales, Ujú. emprendedores Ujú. nacionales, que hay muchísimos. Ahorita acaba de hacerse en el Parque Miranda un festival de ron y café. ¿Cómo no? Resulta ser que ganó una muchacha de Margarita con sus bombones de chocolate, es mi delirio. Ujú. Yo me enteré, la llamé por teléfono y la voy a entrevistar esta semana, Qué bueno. porque hay que ver que 58 chocolateros que ella haya ganado desde Margarita, me parece muy bonito. Entonces es una ventana para Claro. que la gente se entere de los emprendedores venezolanos. Tú no te imaginas a raíz de la pandemia, bueno, sí te lo debes imaginar, porque tú eres una persona muy informada, la cantidad de gente que empezó a emprender en el mundo de la gastronomía y hoy por hoy están consolidados, han abierto un pequeño local, siguen trabajando y eso a mí me parece extraordinario. Justamente, fíjese lo que menciona ahora y que yo lo tenía previsto en nuestra conversación. Ajá. Al pensar en emprendimiento en Venezuela, uno lo primero que se imagina cuando a uno le dicen emprender, uno se imagina una señora haciendo tortas. Sí. Es lo primero que uno piensa. Sí, Y es no verdad. es solo eso, emprendimiento. Y hay además muchas señoras haciendo muchas tortas y muy buenas. Quiere decir que la cocina
está fresca en la memoria de la gente, es decir, la ve como una posibilidad de subsistencia. Eso es curioso, eso es bueno, eso es sabroso. ¿Por qué será, profesor? No, hay una cosa que en Venezuela, que todas nuestras madres y todas las abuelas, siempre alguna o una tía preparaba un dulce, entonces uno en su memoria colectiva tiene esas experiencias. Y yo, por ejemplo, yo soy tachirense, lo que pasa es que tengo muchísimos años en Caracas, pero nunca he perdido mi gentilicio y mi amor por San Cristóbal y todo el estado Táchira. Mi tía Elba era una mujer que hacía dulce de higo, pero con melado de papelón. Era una cosa absolutamente deliciosa. Y le poníamos pedacitos de queso paramero, que le va muy bien al melado de papelón. Entonces, ¿qué sucede en todas las familias? Que la gente lo que hace es evocar lo que hacía la abuela, lo que hacía la mamá, y lo reproduce. ¿Cuánta gente en el exterior están hoy viviendo de la gastronomía? Totalmente. Es increíble, increíble. Inclusive de profesiones distintas que no necesariamente son cocineros, ¿Cómo no? pero es eso que llaman en España cocinillas, o sea, personas que se dedican a preparar y organizar las cosas. Y en Venezuela, yo estoy muy contento, no nos quedamos dormidos en los laureles, sino que empezamos a ver las opciones de trabajo. Y esas opciones de trabajo, por supuesto, se han convertido en opciones realmente de vida y de un gran desarrollo. Yo, por ejemplo, en estos últimos años me he dedicado mucho al tema del café como investigador, como profesor de historia, porque sabes, Román, que hace 100 y pico de años nosotros llegamos a ser el segundo productor de café del mundo. Que es una cosa increíble, porque uno piensa que el segundo, ¿sí? ¿Quién nos ganaba? El Brasil. Bueno, hoy por hoy hay un gran desarrollo del café, hay una cantidad de gente montando cafeterías. Yo me imagino que tú habrás visitado, como todo el mundo, una gran cantidad de ellas en Los Palos Grandes, Los Palos Grandes por decirlo, cualquier lugar de la ciudad. Entonces, esa cafetería ha crecido tanto que los productores se han estimulado en hacer un trabajo cada día mejor, y se hizo hace 3 meses un concurso de café de especialidad en Venezuela que nunca se había hecho, y resultaron de 400 muestras que 12 caficultores venezolanos están por encima de 85 puntos. Entonces, que en una escala del 1 al 100 es altísima. Entonces, qué bonito que en Venezuela estamos como en un renacer de ese mundo de el café, nombré antes el cacao, 2 de los productos que han servido de base en nuestra economía. Entonces, hay un reencuentro del venezolano con lo nuestro, pero bueno, siempre se hizo así, pero ahora, entendiendo el mundo globalizado y el nivel de competencia en que vivimos, con un nivel de excelencia extraordinario. Hay que ver lo que es que un café que se llama Ávila Blue clasifique con 88 puntos, 56 puntos sobre 100. Y de un señor Aristigueta, que es el productor, o que aquí mismo en La Peñita, cerquita de Hoyo de la Puerta, otro productor, tengas 85 puntos. Entonces, yo me siento muy feliz, tanto, que yo creé con el CIAP-UCAP, que tú sabes que es una organización extremadamente seria, un curso que es en lo que actualmente trabajo, que se llama Aprender para Emprender en el Mundo del Café. Y ha sido un éxito rotundo. Hay muchísima gente que quiere emprender, como ya hablamos, que quieren crear opciones de negocio, que quieren crear opciones de trabajo. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio, porque vienen gente del interior también, y verdaderamente son todos adultos, y confiando en el CIAP, yo contraté 5 profesores del área del café que son extraordinarios. Entonces, estamos una enorme satisfacción por ver la respuesta que se tiene. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que aquella expresión de que siembra, que algo queda, es absolutamente cierto. Yo tengo 15 años en la radio. 15 años es mucho tiempo, aunque no es tanto. Es verdad. 15 años hablando de la gastronomía venezolana, entrevistando, como ya lo comenté, a tanta gente, pues van creando una especie de sustrato, de piso, para que mucha gente se decida. Entonces, a mí me han pasado cosas tan curiosas, como que, claro, sabes, Román, que en la radio no nos conocen la cara, pero sí la voz. Que yo consigo gente en algún sitio. ¿Usted es el profesor Víctor Moreno? Sí, ya me encanta su programa, yo lo sigo. Entonces, de alguna manera, Román, no sé si hago síntesis, lo que sigo siendo es un educador, aquel educador que comenzó en la Católica en 1976. Suelo preguntar, profesor, hacia el final de cada primer sueldo, cada día martes, ¿cuánto ha habido de preparación, de perseverancia, de trabajo? E incluso incorporo la palabra suerte en la fórmula de éxito de nuestros invitados. Y claramente destaca en su relato eso, perseverancia. Trabajo también, pero perseverancia sobre todo.
muchísima perseverancia, y también que uno tiene esa suerte, como los alumnos que te dije que yo tuve, Ujú. también con colegas. Yo trabajé en el Champañá, que es un instituto muy Sí, serio, sí. y tuve la enorme suerte durante un periodo corto, pero la tuve y lo Ujú. digo, de ser colega de Francisco Javier Pérez, Ujú. hoy presidente de la Academia de la Lengua. Claro. Entonces, qué bonito que Francisco fue nuestro colega en el Champañá, y la cantidad de cosas que aprendimos de él, y la cantidad de libros que él ha hecho, y la Sí. cantidad de cosas que tú hay una situación de ambiente indiscutible, que no es que yo sea regionalista, pero la formación tachirense, el venir de una familia Ujú. trabajadora, porque mi papá era abogado Ujú. y siempre salía a trabajar, y ese era mi ejemplo, Ujú. pues lógicamente le van dando a uno los elementos para saber y entender que en la vida, y mucho más en los hogares Claro. del interior, el trabajo es fundamental. Y hablando de ejemplo, cuando Víctor, su hijo, era pequeño, Sí. luego ya como adolescente, ¿qué vio usted en él como para luego apoyarle y darle un espaldarazo y que hiciera carrera frente a unos fogones? Mira, es una cosa interesantísima, y el anécdota es precioso, y es una cosa absolutamente de él, y hay que comentarla. Ujú. Teniendo unos 12 años él, Ujú. venía un día de los enamorados, un 14 de febrero, y bueno, nosotros habíamos ido a Latillo, a unas tiendas de alimentos, Ujú. entonces él había, pero no sabíamos cuál era la intención, había comprado algunas especias, algunas cosas, Sí. bueno. A 2 días después, cuando mi esposa y yo llegamos a la casa, pues el hijo mío nos tenía unos espaguetis del Día de los Enamorados a Ah. los 12 años. Y te digo que nos los comimos y no nos pasó nada. El primer gran éxito en la cocina El de primer Víctor. gran éxito. Y luego, No matar a papá y a mamá. sí, y luego a los 14 años, él dice, mira papá, aquí hay un curso de Ángel Lozano, un curso de 4 horas. De arroces, me imagino, ¿o no? De arroz negro, Claro, de arroz negro. de arroz negro Claro. con tinta de calamar. Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Pagarle el curso, y fue su primer curso. Eso, por supuesto, para nosotros es una Claro. enorme alegría. Hay que confesar una cosa que posiblemente mucha gente no ignora, y tu programa, A ver. Roberto, que es tan escuchado, que es que quien cocinaba en mi casa, hoy por hoy ya no nos acompaña porque falleció, Ujú. era mi señora. Mi señora era la que cocinaba, y cocinaba muy rico. Entonces, claro, el hijo Claro. pues le aprendió, la abuela materna, pues por supuesto también le enseñó muchísimo, Claro. y bueno, salió un enamorado de la cocina, y realmente todo el que conoce a Víctor sabe que también lo que ha logrado es base al empeño, a ese mismo que tú has sentido Claro, en mí, claro, al trabajo, claro. a la dedicación. No, nosotros no conocemos otra alternativa que no sea la cualificación, la preparación, el estudio. Por eso el ejemplo que te puse Claro. de Ítalo Luongo, Claro. y ir a trabajar, pero es que además, esto creo que es fundamental, me imagino te pasa a ti, que es que yo adoro dar clases, Claro. a mí me fascina, Claro. y yo de alguna manera en este momento de mi vida, como te comenté, sigo ganándome la vida, es a través de clases, llámese curso, Ujú, llámese ujú. diplomado, llámese otro, con el nombre Sí. que le quieras poner, pero eso es lo que yo hago, y me siento tan feliz de poder compartir con los demás. Inclusive yo tuve la oportunidad de pasar varias Semanas Santas de mi vida con Juan Félix Sánchez, el Claro, famosísimo, por favor. el artista Merideño, claro. consagrado. Iba con el padre Javier Duplá, que es un jesuita que Sí. yo quiero muchísimo, ¿Cómo un no? jesuita extraordinario. Y entonces, allá se le hicieron muchas entrevistas y muchas cosas, y en alguna de las entrevistas, Juan Félix, cuando le preguntan que por qué hizo la capilla, estamos hablando no Sí. la del pueblo, sino la Ujú. del páramo, Claro. del Tisure, y todas las cosas que hizo, él dijo, en su coloquial manera de hablar del campo, dijo, yo man que sea por donde, no lo decía él en primera persona, sino lo sugería a los que lo leyéramos, man que sea por donde ustedes pasen, dejen huella, dejen rastro. Qué bonito. Y eso a mí me marcó, Román, de una manera increíble, porque hay que ver lo que significa que te digan que por donde tú pases dejes huella y dejes rastro. Por cierto, no es que tú te vas a proponer a dejar huella y rastro y lo vas a conseguir. Quien dice que tú dejas hacer huella y rastro son tus oyentes, Claro. son mis alumnos, Claro. no Y- nosotros. Y ya para cerrar, profesor, Sí. cuando usted hacía referencia al himno de la Universidad Católica, utilizó la palabra avanzada y bueno, esos son los jesuitas. El himno del Colegio San Ignacio comienza diciendo, avancemos y arriba Venezuela, nuestro himno es de patria y religión.
En la lucha sigamos las pisadas de San Ignacio y el Libertador. En el avance, pero sobre todo en la educación está el futuro de este país. Gracias, profesor. Es definitivo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un gran abrazo. Igualmente. Víctor luego. Moreno Duque. Víctor Moreno, padre, profesor e investigador de historia de la gastronomía, productor del programa de radio Geografía del Paladar, asesor gastronómico de la revista Bien Me Sabe también. 8:34 minutos, identificamos.